en nuestro encuentro número 18, pero qué bueno. Tengo mucho para contarles, pero voy a tratar de ocupar el espacio que se me ha otorgado. Estamos en el mes de noviembre, bienvenido noviembre, un mes sumamente interesante para mi tema que es la astrología. Pero yo hoy les traigo algo del mes pasado, del 31 o sea, el sábado pasado. Tenemos dos eventos muy importantes. Una preciosa luna llena que estamos gozando hoy también, bien blanca, bien hermosa, al punto que es tan blanca que se le dice la luna azul. Es un fenómeno astronómico excepcional, porque todos los años, yo ya les he contado, todos los años tenemos 12 meses y 12 lunas llenas. Y este año es un fenómeno único. Tuvimos 2 lunas llenas en el mes de octubre y 13 lunas llenas en el 2020. Así que, bueno, a disfrutar de esta luz divina, a abrir la cabecita, a que la luz esa que refleja del sol nos ilumine también a nosotros, porque acuérdense que en el pasado le tenían miedo a la luna, porque la gente que miraba mucho la luna se alunaba. ¿Qué era alunarse? Era un vocablo que se usaba con las personas que tenían mal carácter. Se levantó mal, estaba alunado. Bueno, sabemos que eso fue una creencia popular que se fue perdiendo en las niebles del tiempo. Y venimos hasta hoy con un tema también sumamente antiguo, pero muy celebrado y muy festejado. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Desde Yanquilandia, allá al norte de Estados Unidos, viene Halloween. ¿Qué es Halloween? Es una celebración que comienza como celebrar la vida, la abundancia de una cosecha, al final de una cosecha, y se viene transformando a través del tiempo en una celebración entre el mundo de los vivos y el mundo de los desencarnados. O sea, entre esto de que los que estamos presentes en este mundo denso y los que ya no están físicamente, pero están en luz, digamos, para decirlo de esta manera. Halloween se remonta al siglo IX a.C., de la era cristiana del calendario que usamos nosotros. ¿Qué pasaba con eso? Las tribus celtas, que estaban en el centro y occidente de Europa, era un grupo que compartían su forma de vivir, su religiosidad y sus hábitos, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde no existía la luz artificial como ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no tenían un calendario como nosotros, dividían el año en 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, pero no porque hubiese 6 meses de oscuridad, sino que ellos le llamaban meses oscuros y meses luminosos. ¿Por qué razón? Porque los meses oscuros había frío, había escasez, era invierno, no duraban los días tan largos, y en la primavera era la abundancia, sembrar, fin del verano cosechar, y bueno, y se preparaban a vivir una temporada fría, difícil y de miedo. ¿Por qué? Mucha luz que pasaba. No había luz artificial, entonces se generaban veladoras, candelabros, que era la palabra que estaba buscando y no me salía. ¿Y cómo hacían esto? Simplemente tallaban un zapallo grande, que los abuelitos, las abuelas deben de acordarse, esos super zapallos amarillos grandotes, que podemos hacer un muy buen locro ahora, se tallaban y se ponía un velón por dentro. ¿Qué pasaba con esa luz? Esa luz refractaba hacia afuera, entonces hacía figuras tenebrosas. Así que esa refracción de figuras daba temor. Como la celebración era de alegría, se llamaba Samhain, que era el recoger los frutos abundantes para guardarlos, para vivir esos 6 meses siguientes de escasez, digamos, de escasez de luz y de calor. Empieza a celebrarse también como el temor a las personas desencarnadas, el temor a los fallecidos. Entonces se hace una especie de culto a lo que se creía que era el dios del inframundo, del dios de los seres que no están vivos. Y así fue mutando esta celebración
agregándole cosas de la vida cotidiana. De noche hay un bichito, un mamífero muy raro, que parece un ratoncito, negro, feíto, que se llama murciélago, que pende de sus patitas y su cuerpo hacia abajo, no tiene ojitos, el murciélago es el que le enseña al hombre a fabricar un radar porque se maneja con ondas de sonido. Cuando rebota la onda de sonido, el murciélago se va trasladando durante la noche y no se choca con ninguna cosa. Ese bichito empezó a tener mala fama, empezó a representar el mundo de las cosas feas, empezó a dar miedo y empezó a ser rechazado. Y venimos a la actualidad. El hombre va evolucionando, se genera ese miedo al oscuro, a la escasez, a los bichitos de la noche, y llegamos a una Europa que empieza a querer limitar a las tribus politeístas, porque empieza a conocerse el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Si avanzaba en las tribus politeístas, el cristianismo no podía avanzar, así que se inventa, se crea esto que se llamó la Inquisición, que eran grupos religiosos que arrestaban a personas que practicaban la vida natural, de allí el nombre de brujas y de brujos, la gente que hablaba con las hierbas, que hablaba con el medio ambiente, que amaba todo su medio ambiente, y empiezan a guiar a su pueblo porque eran sabios, porque eran evolucionados, porque tenían su conciencia abierta, pero a su vez para los religiosos de la época eran un peligro, porque eran un poquito más inteligentes del común de la gente. Así que a cualquier persona no cristiana que tuviese alguna creencia en particular, que usara yuyos, que tuviera alguna mancha en la piel, que tuviera ataques de epilepsia, que tuviera ataques de histeria, que tuviera cosas que en el común de esa gente no lo entendían, ya era juzgado, apresado y pasado por las armas. Es una época muy oscura, muy triste de Europa, que recordamos históricamente como la Santa Inquisición. Y pasamos a América. Entonces, en América, por eso al principio le dije en Yanquilandia, a tono de broma, había una ciudad que existe hasta la época, esta época, que se llamó Salem, que se llama Salem. Y allí pasó un hecho muy curioso. Había un pastor, un reverendo, no católico, el reverendo protestante, pero tienen una base cristiana muy férrea hasta el día de hoy. Y este señor tuvo su hija, este reverendo se llamó Samuel Parrish, una de sus hijas tuvo convulsiones por epilepsia. Era una enfermedad que no se conocía, era algo que asustaba, sorprendía, entonces se empezó a buscar respuestas a esa situación. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo más fácil en una época de oscurantismo, de limitación, de muy poca información? Tenía un demonio. La respuesta a eso es que esa persona tenía un demonio. Junto con eso, en ese pueblo se manifestó ciertas enfermedades urticarias, gripes y cosas raras que ellos atribuyeron a maldiciones. Así que se hizo un gran juicio alrededor del 1690 por ahí, un juicio muy famoso que da después a una novela, a un libro y a una obra de teatro que se llamó Las Brujas de Salem. En ese juicio que sí existió, fueron juzgados, les leo para no equivocarme, 14 mujeres, 5 hombres y 2 perros, que fueron ejecutados porque estaban endemoniados, tenían tratos con Satanás, digamos. A partir de allí, y después de que se crea esta obra de teatro, en base a un hecho muy triste, Hollywood, que es la industria de las películas, crea películas de temor donde dice que las brujas, que también es un personaje histórico y muy interesante para tratarlo en otro programa, las brujas comían niños. Si se perdía un niño, si moría un niño en el bosque por inclemencias del tiempo, si los niños jugando se le perdían a sus papás por unas horas y después los encontraban, todo eso era culpa de las brujas. ¿Quién eran las brujas? Unas señoras ancianas, sabias, brujas o brujos, que hablaban con la naturaleza, con el paisaje, con los elementos y conocían los secretos de las hierbas
de las plantas, tisanas, creaban ungüentos con el sebo de los animales y hacían cosas muy simples y muy cotidianas. Entonces se les empezó a llamar bruja o brujo. Y a esa persona se la empezó como a necesitar, pero también metía miedo. Así que esa figura se convirtió en una señora toda vestida de negro que vuela en una escoba, que tiene un gato negro y que come niños. Ese es el origen de Halloween. Queda medio gracioso, bastante gracioso. También fue evolucionando en distintos pueblos de América una creencia de que el 31 de octubre esa línea que divide el mundo de los vivos y el mundo de los desencarnados se diluye por esa noche y se junta. Y lo podemos ver, esa interpretación, en la película Coco, donde su protagonista busca a su abuelo, que era músico, para que no lo olviden, simplemente para eso, para recuperar la canción que tenía con la abuelita Coco, para que en México creen que si una persona olvida a un familiar, esa persona se disuelve en la nada. Entonces el 31 de octubre en México se van al cementerio con la comida que le gustaba al difunto, se baila en el cementerio, se come y hasta llegan a sacar la osamenta y vestirla con la ropa que le gustaba al difunto para celebrar la vida, que continúe esa magia de que la vida existe después de la vida. Entonces hoy, 31 de octubre, hoy en la actualidad me refiero, los niños se visten con calaveras, ponen zapallos con formas en la puerta de la casa y luces y piden un truco o una golosina. Lamentablemente no se pudo hacer este 31 debido a la situación que estamos viviendo, pero ustedes como adultos no dejen de compartir un caramelito con un niño y no dejen de compartir un caramelo con un ser querido, porque todos tenemos un niño dentro del corazón. Hasta acá un pequeño cuento y un datito de astrología y astronomía. No se olviden de mirar el cielo precioso que tenemos en Maldicera. Y hasta el próximo lunes. Chao, chao.